Va a venir el centro, ahí está un cabezazo en el área. Otra vez la ataca para acá, para allá. Otra vez la recupera el equipo de Alén. Un pelotazo hacia la mitad del campo porque la tiene Rodríguez. Rodríguez la tira. Se va perdiendo por un costado. Hay lateral, otro lateral. Corresponde al marrón de las Malvinas. Estamos con el partido 0-0. Estamos en 43 minutos justos. Quedan 2 para el final de la primera parte. Más lo que dice el árbitro. 1 o 2 minutos más seguramente va a dar el estadio Ricardo Puga. Estamos con el clásico de la ciudad, con mucha gente por todas partes. Ahí viene recuperando otra vez el balón, pero no, se va a ir perdiendo por línea de fondo. El saque lateral corresponde otra vez al marrón de las Malvinas. Estamos con Atlas, estamos con Alén. Estamos en los 43-25. Vamos a ver si en esta se puede dar, si nos podemos ir ganando al vestuario con un gol. Va a venir el lateral otra vez buscándolo a Wilson Severino, pero no llegó. Llegó antes el defensor de Alén. La pelota que va, que viene y se va a ir perdiendo por un costado cuando perdía Alcaraz. No podía llegar. Hay lateral para el equipo de Alén. Va a venir el lateral otra vez. Todo Atlas que defiende, todo Alén que ataca. 44 minutos ya. Queda 1 para el final cuando el árbitro dice falta. Tiro libre para el equipo de Atlas. Va a venir, no veo a nadie. Acá está Gerardo Kelly, me cuenta en la tarde. Bueno, yo creo que ya el partido se está, el primer tiempo extendiendo, pero yo le veo chances a Atlas entre los 5 y 10 minutos del segundo tiempo, que ahí vamos a cambiar la historia del partido. Atlas tiene que ganar este partido, es un equipo que no creo que presenta muchas dificultades, así que no podemos perder estos 3 puntos para quedar en la punta, porque hasta ahora el Centro Español con Ituzaingó va empatando 0-0. Muy bien, la pelota que le viene buscando otra vez el equipo de Atlas, pero no, la recupera el jugador de Alén, que era, bueno, la pelota que se va a ir perdiendo, no se pierde nada. Acá está, la venía buscando para Wilson, pero no llegó antes el defensor de Alén. Un pelotazo largo, va a venir a campo de Atlas, sacarla de cabeza a las manos del arquero Poncio. Se la tocó Vallejo, la tiene Poncio. Estamos en 44-50, 44-51, 44-52, la pelota que está en el aire. Otra vez viene para acá, para el campo de Alén, y a correr. La tira Alcaraz toca la mitad del campo, un pelotazo largo, estaba habilitado, pero el árbitro cobró, el juez de línea, posición adelantada. ¿De quién cobró posición adelantada? ¿A quién le cobró? No sé, a algún... A Kelly, a Gerardo Kelly, sí, a Gerardo Kelly. No se vio, no había ningún jugador de Atlas, pero no sé qué vio el árbitro. Y el jugador se volvió porque pensó que estaba adelantado, pero no estaba adelantado. La pelota que le viene buscando otra vez el equipo de Alén en su campo. Ahí está, la recupera. El marrón de las Malvinas se viene, acá está. Puede estar acá. La viene buscando Wilson con la toca para Borona con la pelota viene el centro. Davio no puede. Llegó antes el defensor de Alén. La pelota que le viene recuperando, acá está. Acá puede estar. La tira Alcaraz. ¡Sigue! ¡Ay, qué lástima! Arquero Fernández se quedó con esa pelota cuando Davio estuvo ahí de pellizcarse. Davio se la quiso sacar y no pudo. Sí, por un cachito, por unos centímetros casi, si hubiera llegado, incluso podía haber cometido penal el arquero Fernández, pero bueno, lamentablemente también un poquito influyó el viento. El viento es huracanado, no es un viento solamente direccional, así que por lo tanto, bueno, nos quedamos con las ganas de gritar el primer gol aquí en el primer tiempo. José Luis, ha terminado el primer tiempo 0-0, Atlas y Leandro N. Alén. Muy bien, se están yendo los equipos al vestuario. Estamos con el partido 0-0 con el clásico aquí en el Ricardo Puga. Estamos mucha gente de Atlas, mucha gente. Seguramente debe haber muchos hinchas de Alén también. Y hay alguno que otro ahí escondido. También hay presencias importantes de jugadores, exjugadores de Atlas. Está Dani Caputo, Juan Pablo Montuori. Hay algún otro encapuchado que no lo voy a nombrar porque si está encapuchado es que quiere que no lo vean, pero se imaginarán quién es, ¿no? Así que algo de un muñeco era, pero no voy a decir quién era. Y bueno, la verdad que es un lindo partido, mucha gente, no sé, habrá como 400, 500 personas. Las tribunas realmente temprano vino la gente a disfrutar de este clásico, que en los primeros minutos fue bueno, pero después se cayó. ¿Será por el campo de juego o porque ya los equipos, no sé, se lanzaron un poquito? Bueno, ya esperemos, el segundo tiempo creo va a mejorar y el golcito entre los 5 y 10 minutos me parece que llega. Muy bien. Gerardo Kelly no estaba, Emilio.